Hola viajeros, bienvenidos una semana más a este que es su programa donde vamos conociendo rincón a rincón nuestra España. Hoy nos encontramos en la provincia de León. Nos hemos querido acercar hasta una localidad muy pequeñita, pero con muchísima historia. Nos encontramos en Grajal de Campos. Grajal de Campos está muy cerca de Sahagún, hace casi límite con provincias como Palencia, Valladolid y lógicamente ella está dentro de León. Es una localidad antiquísima que está cargada de historia. Actualmente cuenta con 250 habitantes, pero desde luego aquella historia está sin lugar a duda en cada una de sus piedras, y eso es lo que nosotros vamos a descubrir desde esta Plaza Mayor, centro neurálgico de la población, donde nos encontramos, donde están edificios muy importantes que les iremos contando a lo largo de este programa. Nosotros ahora queremos comenzar aquí nuestro programa. Vamos a conocer bien Grajal de Campos para que ustedes no se lo pierdan. Si no han venido, desde luego que se acerquen a conocer esta localidad tan encantadora. Queridos amigos, comenzamos. Esto es Tiempo de Viajar. Nos cuenta don Francisco, el alcalde de este pueblo, que aquí tienen un dicho, y es que en Grajal hay tres cosas que no tiene la ciudad de León, que es un castillo, un palacio y un callejón. Bien, pues nosotros ahora nos encontramos en el palacio. El palacio está también en la Plaza Mayor, el Palacio de los Condes de Grajal de 1517. Lo manda a hacer Hernando de Vega, una familia muy poderosa de estas tierras de la burguesía. Eran realmente los que, pues los que dictaban todas las leyes y los que llevaban aquí el orden y casi también muchas veces provocando el desorden. Hombre importante de la época de Carlos V y un hombre que era maestre de la Orden de Santiago. Bien, en la edificación la termina el siguiente señor de la villa, que fue Juan de Vega, y este hombre pues también era importante, fue virrey en Sicilia y embajador de España ante la Santa Sede. Vemos que es un palacio renacentista excepcional. De lo bueno, lo mejor. Actualmente pertenece al ayuntamiento porque desde el año 1998 don Francisco, el alcalde, lo compró por 6 pesetas. En la parte de abajo tiene un sótano. Ese sótano fueron las mazmorras, donde ahí estaban los presos, pero actualmente y está a punto de inaugurarse ya para hacer un albergue de peregrinos con 17 camas. Falta amueblarlo, va a tener calefacción, tiene cuartos de baño preciosos con su ducha, van a tener su cocina, horno, microondas, todo lo que es necesario. En definitiva, como esto es Camino de Santiago y muy importante, no puede faltar en Grajal que tengan su albergue de peregrinos. Han aprovechado la puerta
de, llamémoslo, el garaje del siglo XVI por donde entraban los carruajes, y aprovechando las mazmorras, ahí es donde están haciendo ese magnífico hospedaje, ese magnífico albergue que va a tener todas las comodidades y sobre todo donde han sacado todas las bóvedas originales para que todo el mundo lo pueda ver y lo pueda disfrutar. Bien, nosotros estamos ahora dentro, en este claustro que tiene 2 pisos, se ha restaurado muchísimo, pero se encontraron algunas de las barandillas que todavía están puestas en la parte alta. Aquí siempre hubo un pozo para tener el agua. Bueno, pues todo eso se ha ido aprovechando. El estilo, lógicamente, al ser renacentista, es italiano y tiene muy buenos artesonados y también muy buenas decoraciones en yeserías, que eso es importante. Una gran escalera muy señorial y bueno, pues una verdadera maravilla. Esta gente pues vivía realmente mandando, mirando hacia la población y exigiendo que 1/5 de los beneficios que tenía cada familia pues se lo tuvieran que dar a ellos. Así que, bueno, pues realmente tampoco fueron las mejores personas del mundo, pero así era la burguesía en el siglo XVI. Vamos a ver ahora la iglesia de Grajal de Campos. Les recuerdo el lugar donde nos encontramos, en la provincia de León, que merece muchísimo la pena este pueblecito que es verdaderamente un tesoro, un conjunto histórico-artístico de verdad. Bien, pues vamos a fijarnos en esta iglesia que tienen enorme, dicen que fue basílica en su día, pero que tiene unas dimensiones, pues lógicamente, para ese momento. Bien, está construida sobre un anterior de los siglos XII y XIII, por lo que estamos hablando del final del románico, principio del gótico, pero esta iglesia ya es del final del gótico, principio del renacimiento. Vamos a ver que es mudéjar por la parte exterior, un mudéjar extraordinario, con una portada muy buena, muy sobria, pero muy buena, y una gran torre, una gran altura que tiene esa torre. Fíjense que es una torre que tiene 5 esquinas y le falta una para tener 4. Vamos a ver si explicamos este pequeño lío que yo acabo de decir. Bien, se estaba construyendo la torre y al lado estaba la judería. Y el arquitecto, tal y como lo había planificado, pues parte del tejado de la torre iba a entrar sobre la judería. Ellos no lo permitían, porque aunque eran judíos conversos, no lo permitían. Solución del arquitecto. Una de esas esquinas la dobla hacia adentro, por lo tanto salen 2 esquinas y así baja la torre. Esa es la razón, la falta un trozo, de forma que salen 2 esquinas. Si estuviera como estaba proyectada, esas 2 esquinas no existirían, sería una. Pues esa es la razón por la cual esta torre tiene esas 5 esquinas. Bien, dentro tiene una planta salón, como podemos ver, con 3 naves, y que tiene, bien, encima del altar mayor vamos a ver una bóveda gótica. Pero dentro de lo que es la nave ya vamos a encontrar una bóveda barroca adornada con unas yeserías de la época. Bien, el altar mayor es de escultura. Podemos ver en el centro a San Miguel Arcángel, patrón de esta población y también el que le da nombre a la iglesia. Pero sí que tenemos una imagen curiosa, está justo encima de San Miguel y representa a la Santísima Trinidad. Tenemos a Dios Padre, que parece que está sujetando un crucifijo con Dios Hijo, y la paloma en la parte alta,
que es el Espíritu Santo. Así que fíjense qué bien representado se encuentra ahí. Luego vamos a encontrar imágenes de San Andrés, de Santa Catalina, de San Martín de Tours. Bien, diferentes imágenes, en la parte más alta el habitual Calvario, con más imágenes y esculturas que corresponden a los evangelistas. Al lado de este retablo del altar mayor encontramos dos aberturas con sus rejas. Esas rejas, ¿qué es lo que contienen? ¿Qué es lo que están guardando? Porque está todo tapado y no lo vemos. Si ustedes quieren el 2 de febrero lo pueden ver porque es el único día del año que se abren. Verán, doña Leonor de Osorio era la mujer de Juan de Vega. Bien, ella, al ser su marido un embajador en la Santa Sede, el Papa la dice que si quiere algunas reliquias, pues que sin ningún problema las puede coger. Pertenecían al oratorio propio del Papa. Elige y las trae para acá totalmente documentadas. Siempre estuvieron con ella, pero al morir ella quiso que esas reliquias estuvieran en la iglesia. Cristos vamos a encontrar y muy buenos. Tengan en cuenta que Grajal de Campos tenía 7 parroquias y que en la desamortización de Mendizábal desaparecen 5. Por lo tanto, las buenas obras, cuando ya se oía hablar de lo que iba a pasar, la gente las guardó en su casa. Y esa es la razón por la que tenemos Cristos importantísimos. Uno, el del Amparo, maravilloso, de verdad, sin lugar a duda. Son unos crucificados increíbles, y el otro, el Cristo de la Agonía. El del Amparo es un Cristo ya muerto, crucificado, con un estudio anatómico fenomenal. Y el de la Agonía, pues está vivo todavía, también tiene una anatomía perfecta y le llaman el Cristo de las lluvias. Parece ser que a él le pedían agua cuando era necesario, sin embargo, al de la Agonía le pedían que no helara para que las vides pudieran tener fruto. Buena Semana Santa también que tienen aquí en Grajal de Campos y que conservan muchas de esas obras en este lugar. Bien, también en el altar mayor vamos a encontrar en la parte alta, como si fuera un primer piso, otra reja. Ese era el oratorio de los condes de Grajal, que era desde donde escuchaban misa para no mezclarse con el pueblo. Bueno, pues eso es habitual que lo encontremos en estas iglesias del Renacimiento. Había una escalera por la que subía el sacerdote a darles la comunión, porque ellos tampoco bajaban ni para recibir el sacramento. Pues esta es la gran iglesia de San Miguel, queridos amigos, que como ven, llena de arte, de historia y de curiosidades. Pues castillo que tienen en Grajal de Campos y que aquí le tenemos espléndido, sin lugar a duda. Dicen que hacia el año 968 aquí ya había un castillo, pero lógicamente, pues fíjense, tenía que ser de adobe y muy rústico. Pero aprovechando aquel solar, pues el conde Hernando de la Vega dijo que quería tener su castillo. Y aquí le hizo y le construyó. ¿Era necesario? No, pero él quería demostrar su poder teniendo un castillo. Construye el primer castillo artillero de España. Fíjense que es de planta cuadrada, que tiene 4 torres, una en cada lado, y cada uno de los lados tiene 60 metros de longitud. Tiene 3 pisos
y aquí era donde se fabricaba la pólvora. Vemos en la parte más alta que está cubierta de cañones, que tiene varios cañones, pero si se dan cuenta, no apuntan hacia el campo, apuntan hacia el pueblo. Era una forma de tener sujeta a la población por ese miedo, lógicamente, que sin lugar a duda daba todo esto. Este castillo es monumento nacional, es un castillo ya del siglo XVI, del Renacimiento. Es rústico, vemos que es de piedra de granito en gris, una piedra que viene de la provincia de Palencia y que la trajeron pues en carros tirado por bueyes para poder hacerle. Y dentro, que ahora no lo vamos a hacer, no está en las mejores condiciones para ser visitable, pero todavía tiene aquellos elementos necesarios para hacer la pólvora, aquellas piedras que giraban, que hacían de molino, girándolas siempre un animal de carga. Bueno, pues este es el otro monumento que tenemos. Yo les decía al principio que Grajal de Campos tenía tres cosas que la ciudad de León no tiene. Castillo, y aquí le tenemos, el palacio que le hemos visto y el callejón por el que nosotros hemos accedido hacia el palacio y donde la gente joven también tenía sus pequeñas reuniones, las parejas, allá por los años 30, 40, cuando aquello no estaba muy bien visto, lo de dar un beso a la novia, ¿verdad? Pues el callejón también servía para eso. Ahora la ermita de la Virgen de Puertas, que es la patrona de Grajal. Fíjense que se encuentra ubicada en un torreón defensivo que formaba parte de la puerta de San Andrés. Es el último vestigio que nos queda de aquella muralla que tuvo Grajal, es del siglo XII. Bien, llama la atención que en la parte sur, que estamos viendo ahora, el arco, encontramos un pequeño relieve de mármol que representa a Hércules niño sobre una piel de león. Bueno, pues era un símbolo, un ídolo de protección hacia la población. Ya cuando toda esta zona era cristiana y hasta la Edad Media, era bastante habitual encontrarlo porque esa tradición siguió y continuó. Bien, pues como les decía, en esa torre es donde se encuentra la ermita y la Virgen tiene las devociones de todas las gentes de Grajal. Y esta parte, pues por supuesto tan antigua, nosotros también se la queríamos enseñar hoy en este programa en Tiempo de Viajar. Vamos a hablar ahora ya de dos edificios que están totalmente vacíos, pero que no por ello dejan de tener su gran historia. Uno de ellos es el hospital. El hospital se construye en mediados del siglo XVI y lo manda a hacer doña Blanca de Enríquez, que era la mujer del señor de Grajal, de Hernando de Vega. Bien, lo hace para atender a los pobres del lugar y también para atender a los peregrinos que pasaban por aquí en su camino hacia Santiago de Compostela. Vive este lugar de limosnas y donaciones que van haciendo las familias burguesas que hay en la ciudad. Realmente su labor totalmente altruista y social dura muchos años, hasta que final del siglo XVIII queda vacío y se convierte en una escuela, una cátedra de gramática para niños, pero eso solamente duraría pocos años más hasta la desamortización de Mendizábal, cuando queda completamente vacío y así está hasta nuestros días.
Pero en el fondo tenemos el Gran Convento, un convento que se construye en 1599 y lo manda a construir Juan de la Vega para que sea panteón de su familia. La iglesia se construye más tarde, ya es del siglo XVIII. Ese convento lo habitan franciscanos descalzos y aquí están, bueno, pues siglo y año tras año hasta la época de la invasión francesa, cuando casi todos los monjes abandonan este convento, pero algunos de ellos se convierten en guerrilleros y le plantan cara al hermano de Napoleón, a José I, Pepe Botella. Bien, después de que ya se marchan los franceses, pues ellos vuelven al convento hasta la desamortización de Mendizábal. Ahí queda vacío y años más tarde unas monjas carmelitas exclaustradas de Guatemala se vienen hasta aquí y bueno, pues ellas se instalan aquí en el convento hasta aproximadamente el año 2006, que se marchan a Toledo. Es un gran revuelo que se prepara aquí en esta población, más que nada porque se llevan las obras de arte, la imaginería que contenía la iglesia y que había pertenecido siempre al convento, desde luego muchísimos años antes de llegar ellas aquí. Pero esa es la historia. De nuevo, el convento está vacío. Apenas 5 minutos nos separan en coche desde Grajal de Campos a esta localidad que nos encontramos ahora, Sahagún. Sahagún es tan importante núcleo turístico de la provincia de León que no lo podíamos pasar por alto. Nos encontramos en su plaza, que es el centro neurálgico sin duda de la vida de estos casi 3.000 habitantes que viven en Sahagún, porque luego Sahagún tiene 9 pedanías, por lo tanto la población aumenta, pero aquí en la ciudad unos 2.800 habitantes son los que están continuamente. Importante centro del Camino de Santiago, importantísimo, donde actualmente hay peregrinos continuamente todo el año. Bien, y en esta plaza tan cuadrada, tan bonita, donde está el edificio del ayuntamiento, restaurantes, hostales, casas preciosas, pues desde aquí vamos a partir a descubrir un conjunto histórico importantísimo, como les acabo de decir, y que ustedes van a tener la oportunidad de descubrir a través de nuestro programa. Así que si les parece, nos vamos a pasear y a conocer un poco más en profundidad esta ciudad, Sahagún. Difícil es elegir en Sahagún cuál es el monumento más importante
porque tienen tantos que es difícil enumerar, pero sí que voy a empezar por el que yo creo que más cariño tienen los ciudadanos de este lugar. Así que nos hemos trasladado hasta el actual santuario de la Peregrina, antiguo convento de San Francisco. Verán cómo lo vamos a entender rápidamente. En el siglo XIII, a mediados, en 1259, se instala un convento de franciscanos. Es la fecha en la que empieza a construirse la iglesia. Tenían todas las bendiciones papales, pero aquí en Sahagún tenían un gran monasterio benedictino que no querían que se instalara otro convento. Ellos pensaban que iban a interferir en lo que era su poder y su vida monástica. Así que se empieza a construir este convento a extramuros. Esto está fuera de lo que rodeaba la muralla de Sahagún. Es la única forma. Así que después de mucho tiempo comienzan, y lo hacen aquí en un alto, que se domina Sahagún perfectamente y que imita un poco a la Basílica de Asís por la situación. Tenían grandes profesionales que trabajaban muy bien ese arte mudéjar que podemos ver en todo lo que nos queda. Lo que nos queda actualmente es la iglesia y parte del claustro. Verán, aquí están los monjes hasta la desamortización de Mendizábal, que todo esto es abandonado. ¿Por qué es el santuario de la Virgen Peregrina? Porque estando los monjes aquí, porque esto era un lugar importante, era un seminario también donde preparaban a los frailes para ir a la Nueva España y a otros mundos, a cristianizarles, pues uno de ellos estaba en Sevilla y allí encontró pues una virgen que la encantó, le gustó muchísimo. Es obra de Luisa Roldán, la Roldana, la que fue escultora de cámara de Carlos II y Felipe V. Como él no tenía posibles, sí que un comerciante que en ese momento iba a embarcar para las Américas, la compró. Y aquí la trajo el fraile y aquí la tienen como patrona de la ciudad vestida de peregrina. Curiosamente no está aquí en la iglesia, se encuentra dentro del convento de las monjas benedictinas porque este lugar ha tenido una restauración extraordinaria y durante ese tiempo, pues ya hace más tiempo, la llevaron allí y bueno, pues allí está de momento, así que si quieren verla, pues ese es el lugar para hacerlo. Bien, vemos la iglesia en principio de una sola nave que termina en un ábside, que es donde está el altar mayor, impresionante, un ábside de 3 pisos, decirles maravilloso es quedarme corta. Después, a lo largo de los siglos, fueron añadiendo diferentes capillas porque eran las capillas que compraban familias pudientes para sus enterramientos. Era una forma también que estos frailes tenían de vivir porque ellos realmente la pobreza era su máxima. Así que fueron haciendo diferentes capillas donde hoy podemos ver en una de ellas un Cristo maravilloso, un Cristo que tiene que ser ya a partir del siglo XVI porque está realizado en madera oscura, madera que viene del Orinoco, pero que es una preciosidad como escultura. También ahora en el altar mayor hay otro del siglo XIII, pero no pertenece a esta iglesia, sino a la de San Lorenzo, que va a empezar una restauración. Bien, en una de las capillas incluso pueden ustedes ver una momia, porque bueno, la temperatura ha conseguido que la momia se conserve y el resto de los huesos dicen que sí era de mujeres. Bien, ahí está, no lo sé. Bien, vamos a ir viendo más capillas funerarias hasta que lleguemos a la que está a la derecha del altar mayor, que es una gran capilla funeraria de una gran familia. Y lo que hace es traer obreros que trabajan la yesería en esas épocas en Toledo para que decore toda su capilla. Y ahí nos quedan los restos de aquellas yeserías, cómo las decoró, las filigranas que tiene, la maravilla, incluso algunas de ellas todavía conservan la policromía. En esta iglesia también podemos ver parte del claustro.
Verán, solo nos queda la parte más cercana a la pared de la iglesia. Hay una leyenda, por lo que se conserva un pasillo. Bien, ese pasillo y la leyenda nos dice que una vez que estuvo aquí San Francisco y estuvo paseando, un cerezo renació. Y un cerezo iba creciendo estupendamente. Por lo tanto, respetaron ese espacio para que el cerezo tuviera luz y pudiera tener vida y seguir. Actualmente el cerezo evidentemente no está, pero sí ese espacio. Hay aquí un conjunto de maquetas que ha hecho un señor de aquí, de esta localidad, que hay que darle la enhorabuena, porque es impresionante cómo ha reproducido los mejores monumentos de Sahagún. Bien, también podemos acceder en el primer piso a asomarnos aquí a la capilla a través del balcón de los enfermos, que está con la madera y el color originales, que es donde se asomaban los enfermos a escuchar la misa para no mezclarse con el pueblo y contagiarles. Por otro lado, también tenemos el coro, donde se conserva parte de la austera sillería de la original. Lo único que han hecho ha sido limpiarla, no se ha hecho absolutamente nada más, y que va a ser el centro de estudios del Camino de Santiago. Esto es muy importante. Hablar del Camino de Santiago en Sahagún es importantísimo, verán, porque aquí convergen tanto el camino que viene de Madrid como el camino francés, el de toda la vida. Pues queridos amigos, el resto que me queda es animarles a que vengan, a que lo descubran, a que lo vean ustedes, a que cada uno de ustedes descubra un detalle diferente. Se hacen visitas guiadas, la técnica de turismo lo hace. Ahora en invierno está abierta la peregrina los viernes, sábados y domingos para poder visitarla, si no, en grupo se pueden acercar al ayuntamiento y solicitar que les acerquen hasta aquí y se lo van a explicar de primera mano como nadie. Así que, señores, este lugar, este antiguo convento franciscano, actual santuario de la peregrina, la patrona de la localidad de Sahagún, está a su disposición y no se la pierdan porque es una joya del arte mudéjar. Cuando llegamos a Sahagún, este es el gran recibimiento que tenemos, este arco maravilloso del siglo XVII. Fíjense que podíamos pensar que era mucho anterior por el aspecto, por la arquitectura propia de él, pero es del XVII, como vemos, en piedra de sillería, toda la parte baja. Ahí tenemos, se le voy a contar lo que tiene, verán, tenemos dos santos, uno San Primitivo y el otro San Facundo. De ahí ha ido derivando a lo largo de los siglos el nombre de Sahagún, que son los que le dan el nombre. Bien, la parte más alta, encima de cada uno de ellos, tenemos unas placas de mármol con unas inscripciones en latín. Y justo encima del arco tenemos una fila donde vamos viendo que tiene motivos reales. Y, lógicamente, en el centro vemos el escudo de los Borbón, porque vemos que tiene ya el toisón de oro. Bien, las dos figuras que tenemos en la parte más alta del arco son los reyes. Alfonso III, uno de ellos, Alfonso VI, el otro. Fíjense que Alfonso VI está enterrado en Sahagún, que primero fue enterrado en el gran monasterio benedictino que tenían y que actualmente se encuentra en el convento de las monjas benedictinas. Ahí está el sepulcro y termina con un frontón triangular con un agujero en el medio. Bien, por medio de ese arco pasa la Nacional 120. Este lugar está sumamente
cuidado por el ayuntamiento y es uno de los símbolos, un emblema de esta localidad que ustedes van a ver según entren en ella. Aquí al lado ya tenemos los restos de lo que fue ese monasterio, que después les cuento. Estos sí que son los restos del antiguo monasterio de San Benito. Ya se hablaba de él en el siglo IX, así que fíjense si aquí hay historia a lo largo de tantos siglos. Si las piedras que tenemos a nuestro lado hablaran, yo me quedaría aquí escuchando horas y horas todo lo que me tienen que contar. Es un lugar importantísimo, es un sitio con unas grandes propiedades, grandes terrenos. Ya saben ustedes que hemos contado en alguna ocasión que todos conventos o monasterios de clausura tenían que tener lo suficiente para poder vivir por sí mismos. Así que tenían grandes tierras para sus huertas, tenían el agua, lógicamente, y las dependencias para vivir. Seguro que también tenían los animales en la parte de la huerta, que era lo necesario para la fundación de un convento. Este era tan sumamente grande que toda esa grandiosidad de terreno que albergaba era el poder que tenía. Bien, aquí están viviendo la comunidad hasta la desamortización de Mendizábal, por lo tanto hablamos del siglo XIX. Pero en el siglo XIX también había aquí monjes. De hecho, ya lógicamente, fíjense si se iba deteriorando, aunque hay partes del 12, del 13, del 15, del 17, bueno, tenemos de todas las épocas, pero estaban en muy mal estado. Así que uno de los que quedan aquí, uno de los frailes, decide hacer una remodelación. Esto es lo que existe, así que podemos ver una portada jónica. Esa portada es donde estaría el gran ábside que ahora llegaría a mitad de la calle. Tenemos otra portada, de hecho nos queda el arco, nos queda algún resto de capitel que es una verdadera belleza y tenemos la oportunidad de entrar aquí en esta capilla que es la capilla de San Benito, pero que todo el mundo popularmente la llama la de San Mancio. Les cuento, San Mancio era un mártir que murió decapitado y que aquí llegó la cabeza. Por lo tanto, decidieron hacerle una capilla y venerar al santo. Por lo tanto, esa veneración sigue existiendo. Bien, nos construyen una torre ya del 19, actual torre del reloj, que es la que les va dando las horas a todos los saguntinos para que sepan a qué hora viven, y iban a haber hecho otra que quedó inconclusa. Ustedes pueden ver esto siempre y cuando se dirijan a la oficina de turismo, no solamente verlo por fuera. Verlo por fuera resulta complicado, Los restos que quedan son bastante austeros. Incluso fíjense que llegó a adherirse a esa nueva remodelación el antiguo cuartel de la Guardia Civil, que en este momento está en restauración para que tenga unos fines culturales y que desde el ayuntamiento se organicen también actos y cosas. Por lo tanto, no van a ver demasiado, pero si ustedes se dirigen a la oficina de turismo, van a tener la oportunidad, como nosotros, de estar en este lugar fechado en el siglo XII, donde quiero enseñarles, por ejemplo, una puerta que había de acceso hacia la iglesia, porque esta capilla era de paso hacia uno de los claustros, por ejemplo, el ajedrezado que conserva estupendo, que nos está hablando de ese románico tan puro y que ya saben ustedes que es el arte que a mí más me gusta, ese modelo arquitectónico el que más me gusta sin lugar a duda. Los capiteles se conservan también dentro de esta capilla en muy buen estado. Así que primero visiten la peregrina, aparte de disfrutarla como nosotros lo hemos hecho, vean bien las maquetas
Quédense bien con la maqueta del antes y el después de este monasterio y después acudan aquí. Seguro que se van a hacer una idea mucho mejor y les va a ser más fácil de poder comprender y no hacer tanto ejercicio de imaginación. Hoy hemos elegido en Sahagún un restaurante estupendo, un restaurante para todos los bolsillos. Les estoy hablando del restaurante Luis. Está en la Plaza Mayor, justo enfrente del ayuntamiento. 30 años que llevan aquí dando de comer a todos los viajeros que por aquí pasa, que son muchísimos. Además tienen su menú peregrino, que ha sido considerado el mejor de España y por 8 euros. Nos encontramos dentro de los comedores que tiene, pues yo he elegido este con la chimenea y un mural que me encanta. ¿Saben ustedes que lo más típico de Sahagún es el puerro? Vamos a empezar con una buena delicatessen, que como estamos en la provincia de León, no podemos dejar de hablar de la cecina. Una cecina rellena de micuit. Excelente seguro. Aquí tenemos unos puerros con foie. Tenemos otro plato donde con una almeja excelente hay un guisito con setas y después cortado en julianita, pero ahí fino, 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 y ahí está el puerro. O también, ¿por qué no?, unos puerros hechos a la brasa sobre un carpaccio de bacalao con una pequeña salsa de tomate. Todos productos delicatessen maravillosos que ustedes van a comer estupendamente. ¿Y qué estamos comiendo? Pues algo sanísimo, los puerros, el bacalao, el foie, las setas. Lo que sí que tengo que decirles, que aparte de los puerros, porque de algo más tenemos que hablar en esta casa y en este restaurante, es las buenas carnes que les puedan ofrecer. Carnes rojas, lechazo, lo que ustedes quieran. Perfectamente cocinado, pero desde luego con una materia prima excelente. Materia prima que también podemos hablar de los pescados que vienen diariamente de los puertos que tenemos en las Rías Baixas, sobre todo de Vigo. 30 años de experiencia, les aseguro que van a salir muy, muy satisfechos. Muy cerca de los restos del antiguo monasterio que hemos visto, encontramos esta maravillosa joya de iglesia. Es la de Sant Tirso. Estamos viendo una iglesia como procede en esa época del románico, de 3 naves de planta basilical y donde tenemos los 3 ábsides típicos y curiosos de la época. De la mitad de la iglesia hacia atrás, en la nave central, vamos a encontrar parte de la sillería que no está en el santuario de la Peregrina y se encuentra aquí, está dentro de una rejería. En el centro de esa sillería vamos a encontrar un sepulcro de un gran valor artístico del siglo XIII. Tiene un obispo, es la persona que está dentro, pero fíjense bien en los labrados que tiene el propio sarcófago en sí mismo. Tiene la figura de un obispo, tiene las plañideras que se están tocando la cara y el pelo en la desesperación del llorar, en esos momentos del luto, tiene imágenes de resurrección. En definitiva, una verdadera joya. Bien, esta iglesia sufre una gran restauración y en esa restauración se quitan los arcos que separaban la nave central de las laterales. Tenemos que tener el orgullo de estas joyas arquitectónicas únicas en España y verdaderos ejemplos, y que las tenemos nosotros aquí y que hoy tenemos la posibilidad de verla en esta localidad que yo tan a gusto estoy visitando, Sahagún, que no se lo pueden perder, en la provincia de León.
El Camino de Santiago ha sido para esta localidad de Sagún pues una fuente continua de cruce de culturas. Era una forma de que cuando iban llegando gentes de otros lugares traían aquí sus costumbres. Piensen que hace siglos pues aquello de la televisión, la radio, los periódicos no existía. Había que comunicarse de alguna manera y este lugar siempre fue privilegiado por la cantidad de gente que pasaba por aquí de camino a Santiago de Compostela. Queridos viajeros, Sagún es una joya para el turismo español, es una joya del turismo en la provincia de León y para Castilla y León. Así que les invito a que vengan, que lo disfruten, que la pateen, que la descubran rincón a rincón, que se acerquen a la oficina de turismo, que cojan todos los folletos necesarios, que se apunten a esas visitas guiadas, que degusten su buena gastronomía y que pasen ustedes aquí unos días estupendos, porque en un día es imposible ver todo lo que esta ciudad les ofrece. Así que desde aquí, como siempre, darles a ustedes las gracias por haber estado con nosotros, recordarles que volvemos la próxima semana y que ya saben dónde me tienen, que aquí en el rótulo que está saliendo ahora, ahí tienen nuestro correo electrónico, la web de la televisión y nuestra página Facebook del programa. Estoy encantada, como siempre, de estar con ustedes y mientras tanto, hasta la próxima semana, que tengan ustedes unos felices viajes.